Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo una socialización sobre el Manual de Ortografía de Balsa de 2016. Mi equipo de trabajo está compuesto por Duny Álvarez, Karen Hernández, Laura Camila García, María Ortegón, Viviana García y quienes hablan Andrés Velasco. Los temas que vamos a trabajar son uso de grafemas, uso de mayúsculas, signos de puntuación, acentuación y detalles ortográficos. Son una serie de reglas ortográficas de las cuales se van a trabajar. Bueno, grafema. Un grafema es una unidad mínima indivisible que hace referencia a una letra que se constituye por un carácter. Encontramos de diferentes tipos. Bueno, pero hoy vamos a hablar específicamente de los que presentan confusión por su similitud fonética. Entonces empezamos por la letra B. Nos señala que siempre debemos usar B después de M en las terminaciones que están en pasado, en pretérito imperfecto, que son las que indican que las acciones sucedieron, pero no establece un fin como tal. Después de las sílabas ta, tur, cu, ra, ri, ro, ru, sa, so, y antes de las consonantes R, S, L, T, como por ejemplo cambio, sábado, abrir, absorber, oblea, obtener. Con respecto al uso del grafema V, va siempre después de la N y la B, como por ejemplo convento y advertencia, y después de las sílabas di, pre, pri, pro, na, ya, ye, yo, yu, con elle, sal, y en las palabras terminadas en aba, iba, evo y servar. Y también en los comienzos de eva, eve, evi y evo, como por ejemplo evocar, evitar, evangélico. Con respecto al uso del grafema C, encontramos que el sonido vocal es con K cuando se pronuncia con la A o U. Y siempre base en terminaciones de ciencia, cente, siente, cial, hacia y hacio. Y cimiento, isia, icie, icio, ansia, ansio. Y en los verbos terminados en sir, cibir, ceder, sender, como por ejemplo conducir, encender, y a comienzos de ser y sig. Y siempre lleva se antes de en los verbos terminados en sar, por ejemplo analizar, analice. Y en las terminaciones en sion, que tiene derivaciones en to, tor, torio, tivo, dor, como participativo, participación. Hablamos que siempre va ese después de las palabras terminadas en ísima, ísimo, oso, osa, sivo, sis, ensa, enso, esca, esco, isma, ismo, isca, isco, y después de ese e en los verbos pronunciados en primer pronombre en forma pronominal, como por ejemplo encontrar, encontrarse, y en las terminaciones de los gentilicios, como boyacá, boyacense. Y también en las terminaciones de sion que se derivan en palabras como sos, sor, sorio, sible, sivo, como por ejemplo profesor, profesión. Con respecto al uso del grafema Z, encontramos que siempre se usa después de los apellidos terminados en as, es, is, os, us, y en terminaciones como as, es, os, iso, asgo, aso, son, es, suelo, ansa y tri, como por ejemplo belleza, vejez, Venezuela. Con respecto al uso del grafema J, los sonidos siempre son en ja, jo, ju, y se usa solo con G y con J. Y los verbos originalmente que no tienen G o J sin conjugar. También en los verbos terminados en gear y palabras que comiencen en eje o aje como ejercicio de ajedrez y que terminen en eje, aje, jero, jera, jería como pasajero, extranjera. Con respecto al grafema G, siempre va el sonido con la G en la I, E, I, y escrito lleva una U insonora. Siempre se utilizan los verbos terminados giar, gerar, ger, gir. Y en las palabras terminadas en gésimo, gesimal, ígena, ígeno, geno, genial, gion, giosa, gion y gio. Y también en los sonidos ges, gen como gesto o gentil, y en los prefijos geo, legiles, gene, geni, geno, geno. Con respecto al uso del grafema Y, siempre lleva Y en la conjunción vocal cuando funciona como cognitivo, con conectivo, y en los sonidos vocales al finalizar de cada palabra, y también se utilizan en los plurales que utilizan la Y al finalizar de cada palabra, como por ejemplo rey, reyes. Con respecto al uso del grafema elle, siempre va en las terminaciones de aye, elle, illo, después de las sílabas, después de las sílabas fa, fo, fu, y después de verbos terminados en ellar, illar, huyar, huyir, como por ejemplo acribillar. Cuando nos referimos a las palabras homófonas,
son todas aquellas palabras que se escriben de forma parecida, se pronuncian de forma igual, pero su significado es totalmente diferente. A continuación vamos a ver una serie de grafemas con similitud a las palabras homófonas. Y en los pares de grafemas de la B y la V, en este caso como bello y bello, cuando nos referimos, podemos ver que se escriben de forma similar, las pronunciamos de forma igual, pero su significado cambia. Es decir, que bello con doble L quiere decir que se refiere a belleza y bello con V se refiere al pelo suave del cuerpo humano. Continuamos. Para el trío de grafemas de la C, S y Z, en este caso casa, casa, entonces referimos a casa cuando hablamos de el lugar donde vivimos y casa cuando nos referimos a sentido de cazar algún animal o algo. Continuamos. Para los pares de grafemas G y J, en este caso gira, gira, entonces gira con G significa excursión o viaje y gira con J, banquete o merienda campestre. Para la doble L y Y, en este caso cayó, callo, entonces callo con la Y significa isla arenosa y callo con doble L, dureza producida en la piel. Continuamos. Buenas tardes. La lengua escrita tiene dos tipos de letras, las mayúsculas de mayor tamaño y las minúsculas de un tamaño inferior. En la actualidad, en el alfabeto hay 22 consonantes y 5 vocales. A veces se usan las mayúsculas de manera errónea para destacar una palabra o también se usa de manera generalizada, siendo eso una grave falta a la escritura. La forma correcta es el inicio de las palabras siguientes del punto, después de los signos de interrogación y exclamación. Su excepción es cuando estos se separan con una coma. Nombre de instituciones y establecimientos inician la primera letra de cada palabra con mayúscula. Ejemplo, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Fórmulas de tratamiento de personas. Ejemplo, señor, señora, doctor. Títulos largos de la primera palabra del libro o película. Por ejemplo, sálvese quien pueda. En mayúscula solamente la S. Títulos cortos menores a 2 palabras. Se escriben en mayúscula cada inicio de palabra. Ejemplo, la meta. Cada palabra que inicia un escrito. Nombres que indican jerarquía. Ejemplo, alcalde o gobernador. En excepción, cuando se menciona el nombre de la persona. Por ejemplo, el alcalde Francisco. En este caso, la mayúscula solamente iría en la E y en la F del nombre. Las abreviaturas van en mayúscula cuando tienen hasta 4 letras. Por ejemplo, OEA. Más de 4 letras, la primera letra iría en mayúscula. Acontecimientos históricos y nombres propios de países o personas. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación son elementos que delimitan las frases y los párrafos. Sirven para ordenar ideas y para jerarquizarlas entre principales y secundarias. La función principal de los signos de puntuación es que nos permite comprender de manera coherente el contenido del texto. Entre estos tenemos el punto. El punto es el que indica la pausa que se produce en un texto. Siempre se escribe en mayúscula después del punto. Existen 3 clases de punto: el punto seguido, el punto final y el punto aparte. El punto seguido es el que separa las oraciones dentro del mismo párrafo. El final es el que señala el final de un texto y el punto y aparte separa los párrafos diferentes dentro de un mismo texto. Encontramos la coma, que la coma es un signo de puntuación que representa una pausa mucho más breve. La coma también sirve para unir miembros de una enumeración. Ejemplo, Andrés trajo lápices, colores, agendas y bolígrafos. El punto y coma expresa continuidad de sentido. Un claro ejemplo sería: cierra la puerta, hijo, van a dar las 11.
También encontramos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son 3 puntos seguidos que se utilizan al final de las enumeraciones incompletas. También indican que la idea se ha dejado incompleta o en suspenso y sirven cuando se deja un refrán a medias con el fin de que el lector pueda reconstruirla. Ejemplo, quien a buen árbol se arrima, 3 puntos, y ahí el lector podrá reconstruir la frase. Tenemos las comillas. Las comillas encierran términos que indican ironía. También sirven para encerrar las citas textuales, se utiliza para encerrar apodos o sobrenombres y para encerrar palabras de origen extranjero, por ejemplo, show. Tenemos los paréntesis. Los paréntesis encierran frases aclaratorias para contener las aclaraciones correspondientes a abreviaturas o siglas. Ejemplo, ONU, Organización de Naciones Unidas, eso va encerrado. También sirve para encerrar datos o citas bibliográficas. El diéresis es cuando la sílaba debe ser pronunciada en las sílabas ge o gui. Ejemplo, pingüino. Tenemos los signos de exclamación que se utilizan si una frase es exclamativa e interrogativa. Se colocan los signos al principio y al final. Y también para destacar estados de ánimo, como, oh Dios mío. Los signos de interrogación se utilizan para hacer preguntas reales, como ¿qué dijo? Y se utilizan en preguntas para hacer reflexionar. Ejemplo, si tu mal genio tiene remedio, ¿por qué te afliges? Y por último, nos encontramos con la raya, que la raya se utiliza para unir diálogos y se utiliza en reemplazo del paréntesis. Muy buenas noches, instructor y compañeros. Entonces, hoy les vengo a hablar sobre la acentuación. El acento es la mayor intensidad o fuerza de voz con la que se pronuncia la sílaba de una palabra. Por un ejemplo, camión, árbol, máquina. Sí, esto nos quiere decir que en el idioma español está sujeto a la norma de acentuación, de acuerdo a la clasificación de la palabra. Es decir, si son agudas, graves, esdrújulas o sobredrújulas. ¿Listo? Para esto, la tilde se le coloca solo a aquellas que cumplen todas las pautas establecidas. No todas las palabras llevan tilde, pero sí todas, en algunas, llevan la acentuación. Como pueden ver, en aguda, grave, esdrújula o sobredrújula está explicado en la pantalla su definición. Siguiente. La tilde. Como todos conocemos, la tilde es esa rayita que va de derecha a izquierda y que se coloca en la vocal de la sílaba acentuada. ¿Sí? Eso nos quiere decir que la tilde o acento ortográfico más conocido se aplica en aquellas palabras agudas que finalizan en N, S o una vocal. Esas palabras que terminan en N, S o una vocal, pero están precedidas de una consonante, pueden no llevar tilde. Son generalmente palabras extranjeras, como por ejemplo, robot. La tilde también señala el acento prosódico de la palabra o grafema y se coloca en la vocal que se porta en el golpe de la voz al pronunciarse. También tiene función diacrítica, cuando se emplea para distinguir palabras tónicas, generalmente en monosílabas como tú y tú, sí y sí, quién y quién, cuándo y cuándo. Siguiente. Excepciones a la regla. Los hiatos, los monosílabos, constituyen las excepciones a la regla de la tilde. ¿Qué es el hiato? Es el encuentro de dos vocales que forman sílabas independientes. Esto nos dice que estas vocales, cuando se encuentran, se tienen que separar las palabras que representan, lo que contradice las normas ortográficas. ¿Sí? ¿Cuáles son en esta parte las vocales fuertes y las vocales débiles y cerradas? Las vocales abiertas, también llamadas vocales fuertes, son la A, E, O.
se les llama abiertas porque su pronunciación requiere de mayor apertura de la boca, ¿sí? Y las vocales cerradas, también llamadas vocales débiles, como la I y la U, se les llama cerradas porque su pronunciación casi no se requiere la apertura de la boca. Los monosílabos. Los monosílabos ortográficos, ¿sí? Los hiatos, como pueden ver, hay 4 tipos de clases de hiato, ¿sí? Hiato con H intercalada, hiato con 2 vocales fuertes distintas, hiato con vocal fuerte y débil acentuada, y hiato con 2 vocales iguales. Ahí verán el ejemplo plasmado de las palabras con ese tipo de hiato en la diapositiva. Siguiente. Excepciones a la regla. Los monosílabos. Bueno, los monosílabos son aquellas palabras que solo contienen una vocal o un grupo de vocales que forman diptongo o triptongo. Los monosílabos no se dictan. Hay unos ejemplos como Dios, huir, liar, Luis, ¿sí? Sol, flor, yo, di, mi, te, fue, dio, y etcétera, muchos. ¿Listo? ¿Qué en sí son los monosílabos? Los monosílabos ortográficos, como más conocidos, las normas actuales no se acentúan en ningún caso, salvo los que tienen tildes diacríticas, ¿sí? ¿Qué es el diptongo? El diptongo se forma cuando se unen 2 vocales distintas y contiguas en una misma sílaba, como por ejemplo, cueva, reino, triunfo. Y el triptongo es la secuencia de 3 vocales que forman parte de una misma sílaba, como apreciáis, copiéis, voy. Para que exista un triptongo, han de combinarse 2 vocales cerradas, como I, U, atonas, y en medio de esa una vocal abierta, como A, E, O, anunciáis, guau, miau o confiáis. Tilde diacrítica. La tilde diacrítica, o más conocido como acento diacrítico, es el acento gráfico que se permite distinguir palabras con incentiva escritura, ¿sí? Nos dice que cuando los monosílabos no son unidos, sino que son duales, pertenecen a distintas categorías gramáticas. Se marca la tilde a uno de los 2 para diferenciarlo. Esta tilde se marca sobre el monosílabo enfático. Buenas noches, instructor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los detalles ortográficos. Los detalles ortográficos son algunas palabras que, de acuerdo a su escritura, dependiendo de si se escriben juntas o separadas con tilde o sin tilde, diferencian en su significado y su uso. La mayoría de ellas son locuciones o frases adverbiales que a menudo los escribientes universitarios suelen caer en confusiones debido a su similitud fonética. Las palabras son haya, por qué, ahí, haber, demás, sobre todo, también, tampoco, sino, hacer, asimismo. Estas son las palabras que por su similitud fonética el escribiente suele confundir mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Esas son las referencias bibliográficas. Y listo. Compañero, yo no